Hola amigos, bárbaros y bárbaras, bienvenidos una vez más a The Barbarian Thumb, tu canal en español de juegos print and play, mazmorreo y rol en solitario. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Tarbanion, una herramienta que nos va a poder permitir crear partidas en solitario de alta y obscura fantasía, pero además es una herramienta que está hecha completamente de forma artesanal. ¿Quieres ver de qué va esto? Pues vamos a ello, pero antes, si es que aún no lo has hecho, dale like. Comparte, comenta, suscríbete, dale a la campanita y sígueme en Instagram como The Barbarian Thumb. Dicho esto, primero los créditos respectivos. Esta herramienta Tarbanion viene por obra y gracia de Castle Grief, que lo estuvimos hace muy poco con el juego y con un par de partidas de Kal Arad. Así que vamos a ver de qué se trata esta herramienta. Ok, ¿qué es Tarbanion? Tarbanion nace de la campaña en solitario del creador de Castle Grief del juego Shadow Dark, un juego del cual no he escuchado otra cosa que buenas críticas. Entonces, este juego Shadow Dark no ha sido creado para jugar en solitario, por lo cual el creador de Castle Grief o el autor de Tarbanion desarrolló una serie de herramientas que le permitió jugarlo en solitario, así que esas herramientas han sido compartidas y compendiadas justamente aquí en Tarbanion. Así que vamos a ver un poco qué tenemos. Como el autor mismo dice, este juego está hecho de forma tal que es más o menos como el material que te sacaría un Dungeon Master en los años 80 creado por él mismo. Es decir, todo está hecho con dibujos a mano. Tenemos varias entradas que son escritas, han sido escritas con máquina de escribir, cortadas en tiras y pegadas en hojas, y finalmente eso escaneado. Entonces por eso es que digo, y también el autor, que este juego es hecho completamente a mano. Tenemos dibujos, tenemos gráficos, tenemos borrones incluso hechos también a propósito, tenemos también tachones y tenemos también entradas con máquinas de escribir, todo para darle esa aura de frescura y esa aura de artesanalidad que tenían pues los Dungeon Masters en los años 80. Esta herramienta empieza con un poema bastante interesante que nos habla un poco de lo que ha pasado en estas tierras de Tarbanion. También acá hay una explicación del lore en el cual el ser humano está en constante peligro y está amenazado por todo tipo de razas tenebrosas como orcos y goblins. No hay una unión o la unidad que había antes en los reinos porque los hombres están en constante guerra entre sí. Se nos habla un poco de cómo funcionan este tipo de fortificaciones donde los humanos se guarecen. También la única protección son un tipo de guardabosques que rodean o que paran haciendo rondas por los campos. Y también en este mundo tan peligroso la gente prácticamente se mata por una hogaza de pan. También nos hablan un poco del rol que tiene la magia y el poder al cual pueden acceder las personas que se dedican a la magia. Como también hay diferentes tipos de cultos y hay también algunos grupos que imponen su culto a la fuerza. Y tenemos esta imagen que a mí nadie me va a convencer de lo contrario, me parece inspirada en una aventura de Tunnels and Trolls. Al igual que Kal Arad tiene bastantes guiños a juegos antiguos o a manuales antiguos de Dungeons and Dragons, esta también yo estoy seguro que es de ese juego. Ok, una vez visto este lore preliminar, vamos a ver cuáles son las herramientas que nos ofrece Tarbanion. Entonces acá tenemos, lo primero son las herramientas para hacer hexcrawl o para hacer viaje en el exterior. Lo que yo siempre digo es que los juegos que no son hechos para hacer en solitario, cuando tú los quieres convertir y jugarlo de forma solo, el primer problema que tú vas a tener va a ser el de cómo tener una estructura para viajar. Y este juego es lo suficientemente agnóstico para poder darte una estructura básicamente para cualquier juego de fantasía que tú quieras jugar. Por ejemplo, este juego yo estoy pensando ahora hacer de repente una campaña, unos juegos con White Box, que lo único que me frenaba para no jugar este juego en solitario es que le faltaba justamente eso, justamente esa estructura para poder viajar. Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona este hexcrawl con esta herramienta. Nosotros obviamente vamos a ir avanzando por hexágonos. Acá justamente, adelantándome un poquito, hay un mapa también en el cual si es que nosotros no queremos hacer el dibujo podemos jugar justamente en este mapa de acá. Pero esta es más o menos la idea. Nosotros estamos en un hexágono, nos movemos a otro, vemos qué es lo que hay aquí y vemos también cuáles son las condiciones atmosféricas o el terreno y si es que nosotros podemos cruzar ese hexágono el mismo día o nos vamos a quedar acá atrapados otro día más, al mejor estilo de Barbarian Prince. Entonces aquí empezamos con las tablas. Nosotros cada vez que entremos a un nuevo hexágono vamos a lanzar un dado de 6. Acá casi todo se hace con el dado de 6 caras.
Entonces nosotros vamos a ver si es que en este lance vamos a encontrar un punto de interés. Si encontramos uno, esto nos va a derivar a una nueva tabla de puntos de interés y así. Incluso todas tienen su letra para ver cuál es la tabla a la cual vamos a hacer derivados y al final vamos a tener armado como una especie de telaraña de posibilidades a la hora de avanzar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos puntos de interés, tenemos un encuentro, nosotros vamos a lanzar nuevamente el dado, por ejemplo, en la tabla C, para ver si ese encuentro es hostil, si es que es un animal salvaje y así, o simplemente si es un viajero. Entonces ahí vamos a ir armando nuestra aventura dependiendo de lo que nos salga en cada uno de estos hexágonos. A la hora de ingresar a un nuevo hexágono, vamos a lanzar los dados para ver qué tipo de terreno es. Esto se extrañaba en el juego de Calarat, en el cual no había una implicancia en los terrenos, pero acá sí lo tenemos. Por ejemplo, dependiendo de lo que nos salga, podemos estar entrando a un hexágono donde estamos en un terreno montañoso, terreno pantanoso, tenemos bosques, tenemos colinas, tenemos campos y tenemos caminos donde es mucho más fácil de transitar. Acá lo interesante, y es algo que yo no había visto en otro juego, es que nosotros podemos avanzar, es como si tuviéramos una gasolina o tuviéramos 9 puntos para avanzar por los hexágonos al día. Entonces, por ejemplo, nosotros si es que estamos en una montaña, nos gastaríamos esos 9 puntos en avanzar y no podríamos avanzar a otro lugar más. Pero acá es donde entra a tallar el clima. Por ejemplo, nosotros también a la hora de que entremos a un hexágono vamos a lanzar en esta tabla para ver cómo es el clima. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en una tormenta, esto le va a restar 3 puntos a nuestra gasolina para avanzar en el hexágono. Por ejemplo, entonces si estuviéramos en una tormenta tendríamos un -3 y ya no tendríamos 9 puntos de avance, sino solo tendríamos 6. Entonces, si estamos en una montaña, pasar la montaña requiere 9, así que nos tendríamos que quedar un día adicional para cruzar la montaña. Esto me parece bastante interesante porque por fin, de alguna forma, unen tanto la importancia del clima como la importancia del terreno para ver si avanzamos o no avanzamos en una jornada de viaje. Tenemos todas esas tablas a las cuales somos derivados, por ejemplo, si es que vamos a encontrar en el camino un evento especial, si encontramos algún recurso, si tenemos algún reto y así. Acá también tenemos otra cosa interesante y es que en la tabla de encuentros, mientras el número sea menor, más probabilidad sea de que sea un combate o un encuentro hostil. Entonces nosotros, por ejemplo, si estamos en un campo, esto va a tener una implicancia de 0. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en una montaña, al lance que saquemos acá, esto le va a restar -3. Es decir, si estamos en una montaña o en un terreno difícil, vamos a tener una mayor posibilidad de que el combate o este encuentro, perdón, sea hostil y sea un enemigo que nos quiera hacer daño. Tenemos también más tablas. Tablas, por ejemplo, para ver si es que nos encontramos algo de interés de forma natural, si hay una roca, una formación rocosa extraña, cavernas, si encontramos también una caída de agua. También podemos encontrarnos con ruinas, ver qué tipo de ruina es, sitios militares que pueden estar abandonados, fortalezas, lugares religiosos o lugares de peregrinaje, y también podemos tener descubrimientos especiales. Acá también están las tablas de enemigos hostiles. Acá tenemos, por ejemplo, goblins, tenemos criminales, tenemos no muertos. Y también tenemos acá la tabla de animales salvajes que también nos podrían atacar. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, encontramos unos criminales, también tendríamos que lanzar en esta tabla para ver si es que es una banda pequeña, es decir, lanzaríamos un dado de D4. Si es una banda más grande, lanzaríamos un dado de D6 y así. Incluso tenemos esto para ver la cantidad de bandidos con los cuales nos estaríamos enfrentando. Tenemos también una tabla de viajeros pacíficos, tabla de soldados y así. Tenemos el mapa también del cual yo hablé, que si es que nosotros no queremos dibujar, podemos jugar también en este mapa, donde también acá ya están dibujados el tipo de terreno en el cual estamos avanzando, también están los poblados, también hay algunos castillos, así que también podríamos dibujarlo aquí, o hacerlo de esta forma, o tomarlo simplemente como un ejemplo. Tenemos también más tablas. Acá se ven que son un montón de tablas porque, como ya dije, esto tiene como una especie de estructura de telaraña, es decir, una tabla nos lleva a otra, esa otra nos lleva a otra y así finalmente tenemos pues muchísimas más opciones. Y acá lo que me parece interesante es que tenemos también una tabla de encuentros que nos pueden beneficiar, pero esta tabla está vacía, como invitándonos a que nosotros mismos la llenemos. Tenemos también nuestro generador de ruinas o de mazmorras. Para serles sincero, yo la primera vez que vi este generador, cuando lo vi en Calarat, no me convenció mucho, pero creo que acá está explicado de una forma mucho más concisa. Está mejor explicado, obviamente, y por eso creo que le voy a dar una oportunidad a ese sistema para generar mazmorras. Por ejemplo, nosotros estamos en una ruina y tendremos que lanzar un dado de 4 lados para ver si es una ruina pequeña, mediana, larga o gigante. Entonces, por ejemplo, pongámonos que en el dado de 4 caras me haya salido pequeña y me obligue a lanzar 5 dados de 6 caras, así que vamos a tomar un bloc o una hoja, que es donde vamos a dibujar nuestra mazmorra, y aquí yo tendría que lanzar ese número de dados de 6 caras. Entonces, por ejemplo, esto me obliga a lanzar
5 dados de 6 caras en el papel, vamos a lanzarlo así. Bueno, esta se me alejó un poquito. Entonces hagamos de cuenta que me ha salido de esta forma, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que nosotros haríamos sería dibujar como aureolas que rodeen estos dados. Vamos a poner otro por acá y vamos a poner otro por acá y conectarlos. Vamos a conectar este con este con este lo vamos a conectar, perdón por el dibujo tan malo, pero es más o menos una idea para ver el complejo de mazmorras. Entonces ya tenemos nuestro complejo de mazmorras dibujado de forma así un poco a grosso modo todas conectadas. Entonces lo siguiente sería nuevamente lanzar los dados para ver qué es lo que hay en cada una de estas locaciones. Si nosotros estuviéramos guiando a una partida, si fuéramos un Dungeon Master en un juego colectivo, nosotros ya podemos saber a priori dónde los estamos llevando. Obviamente esta información solo la vamos a tener nosotros, pero como nosotros estamos jugando solos, pongámonos que nosotros esta es la entrada, así que vamos a poner acá la entrada. Y las demás locaciones, en la medida de que yo esté llegando, yo debería lanzar los dados. Por ejemplo, llego a esta parte de acá que no sé qué hay, entonces en ese momento recién lanzo el dado, si estoy jugando en solitario, y me sale un número 2, y el número 2 me sale área común. Entonces en el área común yo a su vez tengo otra tabla también de áreas comunes, que es también una tabla de 6, entonces voy a lanzar el dado, y me ha salido un número 3. Un número 3 significa que puede ser o un corredor o un área de transición. Entonces nuevamente yo lanzaría un dado para ver qué tipo de área es lo que encuentro en esta área común. Entonces, si es un 1 o un 2, es un camino, un pasadizo. Si es 3 o 4 es un corredor y si es 5 o 6 es un área de transición. Entonces vamos a lanzar el dado y me sale un número 5. Entonces acá tenemos un área de transición. Y eso justamente vamos a ponerlo acá. Y acá después lo vamos a poblar pues con todo lo que venga también en estas tablas. Lo mismo vamos a hacer con esas otras áreas que están acá. Entonces acá tenemos, es como si fuera una especie de ruinas en la cual tenemos 5 áreas. Para esto tenemos que tomar en cuenta que en cualquier nueva área en la cual estamos entrando tenemos 2 posibilidades de 6 de que tengamos un encuentro. Es decir, lanzamos un dado y si sale 1 o 2 tenemos un encuentro. Y en el caso de que sea un área ya explorada, tenemos una posibilidad entre 6 de que tengamos un encuentro y así. Incluso también acá tenemos tablas en la cual vamos a ver si es que encontramos a un jefe o un enemigo normal, un enemigo común. Tenemos también tablas de tesoros y también tenemos tablas, por ejemplo, para saber si es que hay trampas y ese tipo de cosas. Entonces así funciona el generador de mazmorras de esta herramienta Tarbanion. Y también tenemos algo que me parece muy interesante y que no he visto en muchos sitios, es un generador de asentamientos para poder hacer también town crawling. Tiene la misma mecánica, vamos a lanzar un dado para ver si es una villa, si es un pueblo o es una ciudad más grande. Entonces nosotros vamos a lanzar los dados y le vamos a, obviamente para darle la forma así como hicimos la mazmorra, y así más o menos le vamos a dar la morfología a este pueblo. Nuevamente vamos a lanzar los dados para ver qué tipo de cosas es lo que encontramos, si es que de repente encontramos un mercado, si encontramos un castillo, si encontramos un templo religioso. Y también una vez que hagamos eso, vamos a encontrar qué tipo de puntos de interés hay dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, me salió un mercado. Cuando estamos en un pueblo, por cada punto o lugar donde estamos, hay un D3 de puntos de interés. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos salió mercado? Vamos a ver cuántos puntos de interés. Entonces me ha salido un 5, o sea, en un D3 esto vendría a ser 3, o sea, el máximo. Entonces nos vamos acá a la lista de lo que podemos encontrar en el mercado y acá tenemos también, vamos a lanzar 3 veces el dado para ver si es que encontramos, por ejemplo, una tienda de mercaderes, un bazar, establos o un sitio donde trabajen pues la madera. Lo mismo también podemos colocar castillos y también podemos ver qué tipo de puntos de interés hay en el castillo, si es que hay una torre, si es que justamente en ese momento hay terrenos de torneo y se puede estar desarrollando uno y así. Entonces esto nos permite crear justamente y darle pues un poco de más vida a este mundo creando pueblos, lo cual generalmente no es algo muy común que encuentres en las herramientas, sino simplemente en muchas solo se limitan a mostrarte o darte herramientas para crear viajes por el mundo exterior, viajes también dentro o por el subsuelo en mazmorras, pero no son muchos los que te ofrecen estas posibilidades de crear pueblos. Y acá se termina la parte de herramientas y nuevamente entramos a la parte del lore. Nos explica un poco más sobre este mundo donde se mueve Tarbanion. Y es básicamente que en un mundo de caos donde los humanos estaban asolados por goblins y todo tipo de criaturas terroríficas, tuvieron la ayuda de los elfos, los cuales les enseñaron el arte, les enseñaron la pintura, les enseñaron muchas cosas, pero en determinado momento esos señores elfos se retiraron a su mundo, dejando a los hombres completamente solos. Entonces a la hora de dejarlos solos,
los hombres nuevamente se enfrascaron en batallas y en guerras interminables entre ellos, y los goblins o los orcos o todo este tipo de enemigos que antes los humanos los tenían a raya, nuevamente están saliendo y están haciendo retroceder a la raza humana. Entonces este es básicamente, de forma bastante resumida, el mundo en el cual se mueve Tarbanion. Tenemos también algunos elementos que aparecieron en la partida del creador de Tarbanion, que lo utilizó para su juego, y eso también es un poco de lore. Bueno, de por sí todo este lore se generalizó en la partida en solitario de Castle Grief. Entonces acá tenemos incluso una partida de ejemplo. Tenemos también un personaje muy siniestro también que apareció en esta partida, que se llama Capa Roja. Es un personaje, una especie de goblin que tiene una capa hecha con piel de seres humanos, y así, incluso también acá tenemos algunas tablas también que han sido generadas también durante esta partida, como por ejemplo una tabla de leyendas. Hay una cosa bastante importante que me la pasé, me olvidé de presentarles, y es también que un poco antes, también justo en la parte de las tablas generales, hay un generador de misiones. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos que lanzar el dado 4 veces, un dado de 6 caras, para ver qué tipo de misión es. Por ejemplo, podría ser, lanzo el dado y me sale un 3, y me sale un investigar. Vuelvo a lanzar el dado y me sale un 2, investigar a una persona. Vuelvo a lanzar un dado y me sale un 1, en una fortaleza abandonada. Entonces tendría que investigar a una persona en una fortaleza abandonada, y también habría una complicación. Entonces lanzaría el dado y me podría salir, por ejemplo, competidores. Entonces puede ser que yo tenga otras personas que, al igual que yo, también están investigando a esta persona, y tendría pues ahí una potencial competencia, y así. Esto me parece interesante porque también tienes la posibilidad de ir creando también misiones que te enfrasquen pues también en aventuras o en side quests. Y tenemos también más de la partida, en el cual pues también se hace un ejemplo de todo, no tanto de la creación de mazmorras como también de la creación del viaje por el mundo exterior. Así que básicamente esto es Tarbanion. Es básicamente una especie de plugin para poder agregarle a otros juegos y hacerlo pues el juego una experiencia un poco más completa. Bueno, en el caso de Calarat ya es un juego que estaba en solitario, así que este juego vendría a ser un complemento para hacerlo pues más interesante, pero también lo puedes unir a juegos que no están desarrollados para jugarse en solitario, por ejemplo como el caso de Whitebox, para por fin poder hacerlo. Este juego, como ya comenté, es lo suficientemente agnóstico para poder adaptarse a cualquier otro juego sin ningún problema. Por ejemplo, lo que falta acá, y es de forma deliberada, es una tabla de enemigos en el cual se hace una descripción de las habilidades y todo. Y esto es porque, por ejemplo, si nosotros estamos jugando Whitebox, podríamos acá recurrir a la tabla de enemigos porque este juego sí la tiene. Entonces yo creo que esto finalmente es lo que ya necesitaría juegos como Whitebox para que un jugador de rol en solitario lo pueda jugar o pueda embarcarse en unas aventuras completamente en solitario sin ningún problema. Tal vez lo único que extrañé de Tarbanion es que de repente le hubieran agregado algunos oráculos de motivaciones o algunos oráculos, por ejemplo, para conocer qué tipo de personas estoy conociendo. Por ejemplo, si es una persona alegre, si es una persona luminosa, amenazante y así, para poder ya de repente tener acá todo lo que necesitas para jugar un juego en solitario de forma integral, ¿no? Pero esto es un poco más, es como una especie, como les comenté, de un complemento. Pero sí hubiera sido interesante también tener pues oráculos también adicionales. De repente eso le hubiera tomado unas 8 páginas más tal vez. Y esto es Tarbanion. Es una herramienta que te va a poder permitir viajar, básicamente. Te va a poder permitir tener tanto creación de mazmorras, creación del mundo externo para caminar, y también poder crear asentamientos, y también tiene un lore que lo puedes aplicar sin mucha dificultad a cualquier tipo de juego de fantasía. Así que es básicamente un módulo que a mí me parece bastante interesante, que yo de hecho lo voy a aplicar a mis juegos, y lo que me gusta, recalco, es ese estilo artesanal en el cual se ha hecho todo con dibujos, se ha hecho con fotocopias, o se ha hecho pues también ahí con máquina de escribir. Así que eso para mí tiene mucho valor a la hora de presentar un trabajo. Así que esto es todo por esta oportunidad. Si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, comenta, dale like, todas esas cosas que a nosotros los creadores de contenido nos sirven un montón. Y además porque no quiero que te pierdas absolutamente de nada del mundo del rol y el juego de mazmorreo en solitario. Así que, como siempre les digo, bárbaros y bárbaras, nos vemos en la próxima mazmorra o tal vez en las tierras de Tarbanion. ¡Hasta la vista!